La rutina en mi vida era una constante, un ciclo que se repetía sin cesar. Cada mañana me despertaba con el sonido del despertador, me preparaba un café amargo y miraba por la ventana mientras los primeros rayos de sol iluminaban las calles de Córdoba. La mezquita, imponente y silenciosa, se alzaba en la distancia, recordándome la historia que me rodeaba. Sin embargo, mis pensamientos se perdían en el vacío de mi matrimonio. Mi esposo, atrapado en su trabajo y sus propias preocupaciones, apenas notaba mi presencia. Las conversaciones se habían reducido a intercambios funcionales sobre la compra del pan o el estado del coche. A menudo me encontraba deseando ser vista, anhelando que alguien reconociera mis esfuerzos y mi existencia más allá de las tareas del hogar. La soledad era un compañero constante. Un día cualquiera, mientras organizaba la despensa, el teléfono sonó. Era mi hijastro. Su voz temblaba al otro lado de la línea, pidiéndome ayuda con algo que no podía compartir con su padre. La preocupación se apoderó de mí, algo no estaba bien. Siempre había mantenido una relación distante con él, un equilibrio frágil entre madrastra y figura maternal. Me sentí obligada a actuar. ¿Qué sucede?, pregunté con cautela. Necesito hablar contigo, respondió él casi en un susurro. Quedamos en vernos en una taberna local esa misma tarde. El lugar estaba lleno del aroma a tapas frescas y vino tinto, los murmullos de los clientes creaban un ambiente acogedor que contrastaba con la ansiedad que sentía por dentro. Al llegar, lo vi sentado al fondo con la mirada perdida en su copa. Me acerqué y tomé asiento frente a él. Su expresión era sombría, una mezcla de frustración y miedo que no había visto antes. No sé cómo decirlo, comenzó él, jugando nerviosamente con su vaso. Solo dímelo, le insté suavemente. Poco a poco, las palabras fluyeron como un torrente descontrolado. Habló sobre problemas en el trabajo y presiones sociales que lo agobiaban. Parecía estar lidiando con algo mucho más profundo de lo que imaginaba. Mientras lo escuchaba, una parte de mí se sentía atraída por su vulnerabilidad. Era como si esa conexión nos acercara más allá de nuestra relación familiar. Cuando finalmente guardó silencio, me di cuenta de que había cruzado una línea invisible entre nosotros. La madrastra distante dio paso a alguien que realmente quería ayudarlo. Sin embargo, también comprendí que esta cercanía podía complicar aún más nuestras vidas ya tensas. ¿Por qué no le hablas a tu padre?, sugerí intentando mantenerme neutral. Él sacudió la cabeza con desánimo. No lo entendería, dijo con tristeza. La conversación continuó fluyendo hasta que me di cuenta de lo mucho que deseábamos ambos ser vistos y escuchados por alguien más allá de nuestras rutinas monótonas. La conexión emocional creció entre nosotros como una sombra alargándose al caer el sol. Estaba atrapada entre el deseo de ayudarlo y el miedo por las repercusiones. Al final de nuestra charla, él me miró fijamente a los ojos y dijo: «Gracias por estar aquí». En ese momento compartido sentí una chispa inesperada. Algo dentro de mí anhelaba más conexión mientras luchábamos contra nuestros propios demonios internos. La noche se desvaneció rápidamente mientras nos despedíamos en la puerta del local. Él se alejaba lentamente cuando sonó mi teléfono nuevamente. Esta vez era mi esposo preguntando dónde estaba. La realidad volvió a golpearme como un balde de agua fría. Debía regresar a casa y enfrentar la rutina otra vez. El camino hacia casa fue largo y pesado. Cada kilómetro parecía recordarme lo frágil que era nuestra situación familiar. Sabía que había cruzado una línea al abrirme tanto ante él, sin embargo, no podía evitar sentirme viva en esa conexión inesperada. Al llegar a casa encontré todo tal como lo había dejado, el silencio ensordecedor del hogar vacío acentuado por la luz tenue del pasillo. Mi esposo aún no había llegado. Tomé asiento en el sofá sintiendo el peso del secreto recién adquirido sobre mis hombros. La llamada del hijastro resonaba en mi mente como un eco persistente. Necesitaba ayuda. Mientras reflexionaba sobre nuestra conversación anterior, comprendí que esta situación podría transformarse rápidamente en algo más complicado si no tenía cuidado. Era solo cuestión de tiempo antes de que las emociones comenzaran a desbordarse sin control entre nosotros dos. Un nuevo dilema surgió: ¿cómo manejar esta conexión sin perderme a mí misma? El deseo por ser vista chocaba contra mi rol como madrastra responsable. Sabía que debía tener cuidado o podría perderlo todo.
mi matrimonio y la relación familiar construida durante años podrían desmoronarse ante mis ojos si no prestaba atención. La noche avanzó lentamente mientras luchaba contra mis pensamientos contradictorios hasta caer finalmente en un sueño inquieto lleno de imágenes confusas sobre lo sucedido esa tarde. Me desperté sintiendo el peso del secreto aún presente sobre mí, sabía que esto apenas comenzaba y cada decisión contaría para definir nuestro futuro incierto juntos. La mañana siguiente el sol brillaba con una intensidad que parecía burlarse de mi confusión interna. Me preparé un café en la cocina, tratando de encontrar consuelo en la rutina diaria. Sin embargo, cada sorbo me recordaba la vulnerabilidad que había visto en el rostro de mi hijastro. Esa fragilidad lo hacía más humano, más cercano. La imagen de su mirada perdida me acompañaba mientras pensaba en cómo ayudarlo. Decidí que debía hablar con él, explorar más a fondo sus problemas. La tarde se presentaba calurosa y pegajosa, típica de Córdoba en primavera. Después del almuerzo, cuando el silencio reinaba en casa, lo llamé al salón. Su expresión al entrar era una mezcla de sorpresa y nerviosismo, sabía que algo había cambiado entre nosotros. ¿Te gustaría salir a dar un paseo? Le propuse intentando mantener un tono casual. Asintió sin pronunciar palabra. Caminamos por las calles adoquinadas, rodeados por el aroma a flores del parque cercano. La belleza del lugar contrastaba con la tensión que sentía entre nosotros. Mientras caminábamos, decidí romper el hielo. He notado que algo te preocupa, dije con cautela. No tienes que sentirte solo. Él se detuvo y miró hacia abajo antes de hablar. Es complicado. No sé si deberías involucrarte más, respondió con voz temblorosa. Cada palabra suya resonaba en mí como un eco familiar, la lucha interna se hacía palpable. Quería ofrecerle mi apoyo sin cruzar los límites establecidos por nuestra relación familiar. Sin embargo, su vulnerabilidad me atraía de una manera inesperada. A veces es bueno compartir lo que sentimos, insistí. No tienes que cargar con esto solo. El silencio se instaló entre nosotros mientras continuábamos caminando. Los árboles empezaban a florecer y los colores vibrantes parecían reflejar mis emociones encontradas. Entonces, sin previo aviso, él se detuvo nuevamente y me miró fijamente a los ojos. No sé si puedo seguir así, dijo casi en un susurro. Hay cosas que no puedo contar. La tensión creció en el aire, sentí como cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos. En ese instante todo parecía posible y prohibido al mismo tiempo. Sin pensarlo, me acerqué un poco más a él, nuestras miradas se encontraron y el mundo a nuestro alrededor desapareció momentáneamente. Nos besamos. Fue un gesto impulsivo pero cargado de significado, rompió las barreras invisibles que habíamos construido durante años. En ese beso había deseo y miedo, confusión y claridad al mismo tiempo. Nos separábamos lentamente, ambos aturdidos por lo sucedido, como si hubiéramos cruzado una línea peligrosa e irreversible. Lo siento, dijo él rápidamente, retrocediendo unos pasos como si quisiera distanciarse del momento vivido. El aire se tornó denso con las palabras no dichas entre nosotros, sabía que ese beso cambiaría todo lo que habíamos conocido hasta ahora. Intenté buscar una respuesta adecuada para calmar la tormenta emocional que nos envolvía. No hay nada de qué disculparse, respondí finalmente. A veces las emociones son complicadas. Él asintió lentamente pero no parecía convencido, podía ver la lucha interna reflejada en su rostro joven y vulnerable. Tenía miedo de lo desconocido y yo también lo sentía, sin embargo, había algo liberador en esa conexión inesperada entre nosotros. Regresamos a casa en silencio, el ambiente era pesado y cargado de nuevos significados tras nuestro encuentro inesperado. La rutina familiar esperaba como siempre, mi esposo llegó después del trabajo cansado pero contento, charlamos sobre cosas triviales mientras yo luchaba por mantener la compostura frente a lo ocurrido esa tarde. Esa noche no pude dormir bien, mis pensamientos giraban constantemente sobre lo sucedido y cómo eso cambiaría nuestras vidas para siempre. El deseo por ser vista chocaba contra mis responsabilidades familiares, cada decisión tendría consecuencias profundas no solo para mí sino también para él. Al día siguiente decidí actuar con cautela mientras tratábamos de retomar la normalidad en casa.
Sin embargo, cada vez que nuestros caminos se cruzaban sentía esa chispa latente entre nosotros. Era imposible ignorarla o pretender que nada había pasado después del beso compartido. Las siguientes semanas fueron un torbellino emocional. Intenté ser la madrastra comprensiva y responsable mientras lidiaba con sentimientos contradictorios hacia mi hijastro. Las conversaciones se volvieron más profundas e intensas, comenzamos a compartir secretos ocultos sobre nuestras vidas personales sin darnos cuenta del peligro implícito en ello. Una tarde decidimos volver al parque donde todo había comenzado. El aire fresco acariciaba nuestros rostros mientras caminábamos juntos bajo la sombra de los árboles florecidos nuevamente. Él comenzó a abrirse sobre sus miedos e inseguridades. Problemas escolares y expectativas familiares abrumadoras parecían pesarle más cada día. Mientras escuchaba sus palabras sentí una mezcla de compasión profunda y anhelo por conectar aún más con él. Deseaba ser su refugio seguro donde pudiera desahogar sus preocupaciones sin juicios ni presiones externas. Sin embargo, también surgieron dudas inquietantes. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? ¿Podría arriesgar mi vida familiar por esta conexión tan intensa? Era evidente que estábamos creando algo nuevo entre nosotros, pero no sabía si eso era correcto o simplemente una ilusión pasajera provocada por circunstancias difíciles. Los días pasaron transformándose lentamente en semanas llenas de encuentros furtivos llenos de risas nerviosas y momentos compartidos cargados de significado oculto detrás de sonrisas cómplices y miradas furtivas llenas de anhelos reprimidos. Así continuamos navegando esta nueva realidad construida sobre secretos compartidos mientras nos adentrábamos aún más en aguas desconocidas repletas tanto de emoción como peligro inminente ante cualquier eventualidad futura. Los días se convirtieron en semanas, y cada encuentro se tornaba más intenso, cargado de emociones que no había anticipado. La culpa me seguía como una sombra persistente, recordándome que lo que estaba sucediendo no era normal. En la taberna del barrio, entre tapas de tortilla y vino tinto, los momentos se volvían más significativos. El aroma a pimientos asados y el sonido de las risas ajenas parecían burlarse de mi situación. Una tarde, mientras discutíamos sobre la vida y sus complicaciones, la conversación se tornó más profunda. Él compartió sus inseguridades sobre el futuro, sus miedos a no ser suficiente en su carrera. Escucharlo me hizo sentir una conexión genuina, algo que iba más allá del simple deseo. En ese instante comprendí que lo que sentía por él no era solo compasión, era un anhelo de ser parte de su vida de una manera más significativa. En medio de esa revelación, nuestros labios se encontraron por primera vez. Fue un instante fugaz pero electrizante, el mundo exterior desapareció y solo existimos nosotros dos. La mezcla de emociones me dejó aturdida. ¿Qué significaba esto para mí? Para él. La realidad regresó con fuerza cuando nos apartamos, mirándonos con una mezcla de sorpresa y miedo. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. La rutina diaria en casa continuaba como si nada hubiera cambiado, aunque todo había cambiado para mí. Mi esposo seguía sumido en su trabajo, ajeno a la tormenta interna que me consumía. Las cenas familiares se convirtieron en un ejercicio de actuación. Sonrisas forzadas y miradas furtivas eran ahora parte de mi día a día. Una tarde decidí ir al parque donde las flores comenzaban a florecer con la llegada de la primavera. Caminé entre los árboles, sintiendo el aire fresco en mi rostro mientras reflexionaba sobre mis sentimientos encontrados. La belleza del lugar contrastaba con el caos emocional dentro de mí. Las flores simbolizaban nuevos comienzos, sin embargo, yo estaba atrapada en un ciclo repetitivo donde cada decisión parecía llevarme más lejos del camino correcto. Cuando finalmente nos encontramos nuevamente en secreto, la tensión entre nosotros era palpable. Hablamos poco al principio, las palabras parecían insuficientes para expresar lo que ambos sentíamos. Pero cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa del café donde nos habíamos refugiado, una chispa volvió a encenderse entre nosotros. «Esto no puede seguir así», murmuré casi sin quererlo. Él asintió lentamente, comprendiendo el dilema que enfrentábamos. «Pero no puedo evitarlo», respondió con voz baja. La culpa me invadía cada vez más, sabía que lo nuestro era insostenible y peligroso. Sin embargo, cada encuentro alimentaba un deseo creciente por estar juntos y explorar esta conexión prohibida. A medida que pasaban los días,
comencé a notar miradas curiosas de amigos comunes y conocidos que parecían sospechar algo extraño entre nosotros. Una tarde en una reunión familiar noté cómo un amigo cercano observaba nuestras interacciones con atención, sus ojos parecían escudriñar cada gesto nuestro. El miedo comenzó a apoderarse de mí, la idea de ser descubierta resultaba aterradora y liberadora al mismo tiempo. ¿Qué pasaría si mi esposo llegara a enterarse? La posibilidad se convertía en un peso abrumador sobre mis hombros mientras intentaba mantener todo bajo control. ¿Y si alguien nos ve?, pregunté nerviosa durante uno de nuestros encuentros clandestinos. Solo tenemos que ser cuidadosos, respondió él con confianza aparente, aunque su mirada reflejaba incertidumbre. Las semanas continuaron su curso mientras luchábamos por encontrar un equilibrio entre lo prohibido y nuestras vidas cotidianas. Cada momento juntos se sentía como un regalo efímero pero también como una bomba de tiempo lista para estallar en cualquier momento. Una noche decidimos arriesgarnos más allá del café o los paseos furtivos por el parque, pasamos la noche juntos después de una cena improvisada en casa de unos amigos comunes. El ambiente festivo nos envolvió mientras tratábamos de actuar normalmente frente a los demás. Al llegar la hora del adiós esa noche, el corazón me latía desbocado ante la idea de separarnos nuevamente después de haber compartido tanto tiempo juntos sin restricciones ni miedos visibles entre nosotros. Sin embargo, al salir al frío aire nocturno cordobés, vi cómo sus ojos brillaban bajo las luces tenues del callejón donde nos despedimos. Esto es solo el comienzo, dijo él antes de alejarse lentamente hacia su hogar. Mis pensamientos giraban alrededor de esa frase mientras regresaba a casa sintiéndome dividida entre dos mundos, uno lleno de amor prohibido y otro marcado por el deber familiar y las expectativas sociales. Las noches siguientes transcurrieron llenas de tensión acumulada, sabía que debía enfrentar mis sentimientos antes que fuera demasiado tarde o alguien pudiera descubrir nuestra relación secreta antes incluso de haber tenido tiempo para entenderla completamente. En medio del caos emocional surgió otra verdad innegable, esta conexión había despertado algo dentro mí que había permanecido dormido durante años, una parte anhelante por ser vista realmente, no solo como madrastra o esposa sino como mujer capaz de amar intensamente sin restricciones impuestas por normas sociales o familiares. Sin embargo, esa revelación también trajo consigo una nueva ola de culpa aplastante, ¿era justo seguir adelante sabiendo las consecuencias potenciales? La lucha interna crecía cada día más fuerte mientras intentaba encontrar respuestas dentro mío sin saber si alguna vez podría reconciliar mis deseos personales con las expectativas impuestas por mi vida actual. La presión de mantener nuestro secreto se hacía cada vez más palpable. Cada vez que un amigo de la familia se acercaba, una sombra de nerviosismo me invadía. La vida en Córdoba continuaba su curso habitual, con sus festivales vibrantes y el aroma a tapas que salía de las tabernas, pero yo me sentía atrapada en una burbuja que amenazaba con estallar. Las miradas furtivas y las sonrisas cómplices entre nosotros parecían ser un imán para la sospecha. Un día, mientras paseábamos por el parque, un amigo de mi esposo apareció de repente. Su expresión era de curiosidad, y no pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué tal todo?, preguntó con una sonrisa amplia, pero había algo en sus ojos que me decía que no estaba convencido del todo. Intenté responder con naturalidad, pero mis palabras sonaron vacías incluso para mí. Todo bien, disfrutando del clima, respondí, tratando de desviar la atención hacia las flores que comenzaban a florecer. La primavera en Córdoba siempre traía consigo un aire renovador, sin embargo, en ese momento me sentí más atrapada que nunca. Esa noche decidimos encontrarnos en un lugar alejado de la casa. Era un pequeño apartamento que habíamos alquilado temporalmente para evadir las miradas curiosas. Las paredes estaban decoradas con recuerdos de viajes y aventuras pasadas. Allí, el mundo exterior parecía desvanecerse por completo. Pasamos la noche juntos compartiendo risas y confidencias bajo la tenue luz de una lámpara antigua. Sin embargo, a medida que hablábamos sobre nuestros sueños y miedos, la realidad se imponía como un recordatorio constante. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó él con una voz cargada de incertidumbre. La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros como una nube oscura. No lo sé, admití finalmente. Pero no puedo seguir así.
Mis palabras resonaron en la habitación vacía mientras el silencio se hacía cada vez más pesado. El día siguiente trajo consigo nuevas tensiones. En el trabajo los rumores comenzaron a circular entre mis colegas sobre mi relación con mi esposo y su hijo. Un par de miradas furtivas durante la hora del almuerzo me hicieron sentir expuesta. Sabía que alguien había notado algo extraño en nuestra dinámica familiar. Mientras tanto, él parecía estar lidiando con sus propios demonios internos. A menudo lo veía perdido en pensamientos profundos cuando creía que nadie lo observaba. Un día lo encontré sentado solo en el parque donde solíamos ir juntos. Su mirada estaba distante y melancólica. ¿Te sientes bien?, le pregunté al acercarme. No estoy seguro, respondió con sinceridad desgarradora. Todo esto es complicado. Su vulnerabilidad resonó profundamente dentro de mí. No era solo un hijastro perdido, sino también un joven enfrentándose a sus propias luchas emocionales. A medida que pasaban los días, las conversaciones se tornaban más serias y menos despreocupadas. Comenzamos a hablar sobre nuestras expectativas y los caminos que queríamos tomar en nuestras vidas individuales. Sin embargo, cada vez que mencionaba la posibilidad de poner fin a nuestra relación secreta, él mostraba signos evidentes de angustia. ¿Por qué tienes miedo?, le pregunté una tarde mientras estábamos sentados en ese mismo parque donde todo había comenzado. Porque no quiero perderte, confesó con sinceridad desgarradora. Las palabras me golpearon como un balde de agua fría. Esa conexión era más profunda y complicada de lo que había imaginado al principio. Me encontraba atrapada entre el deseo por ser vista y el temor a las repercusiones sociales si alguien descubría nuestra relación. La culpa seguía acechándome como una sombra persistente. Cada rayo de sol parecía recordarme lo incorrecto que era todo esto desde la perspectiva social y familiar. Pero también había algo liberador al abrazar esa conexión prohibida. Era como si por primera vez en años pudiera ser auténtica sin máscaras ni expectativas ajenas. Una tarde decidimos salir juntos a cenar a una taberna local famosa por sus tapas tradicionales cordobesas. El bullicio del lugar nos envolvía mientras compartíamos platos llenos de sabor y risas nerviosas ante cualquier mirada extraña dirigida hacia nosotros. Sin embargo, fue durante esa cena cuando noté algo inquietante. El amigo de mi esposo estaba sentado en una mesa cercana junto a su pareja. Mi corazón se aceleró al instante. Intenté actuar naturalmente mientras mantenía la conversación superficial con él sobre los últimos acontecimientos familiares. Es agradable ver cómo todos disfrutamos del buen tiempo, dije tratando de desviar su atención hacia cualquier otra cosa menos comprometida. Pero él ya había comenzado a observarnos detenidamente. Podía sentir su mirada inquisitiva posándose sobre nosotros mientras intentábamos mantener nuestra fachada intacta. Cuando regresamos al apartamento esa noche, la tensión era palpable entre nosotros. Siento que nos están observando, murmuré mientras cerraba la puerta detrás de mí. Él asintió lentamente, su expresión grave reflejaba mis propios temores internos. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? Las consecuencias podrían ser devastadoras tanto para mí como para él. A medida que nos acomodábamos para pasar otra noche juntos bajo el mismo techo sin poder compartirlo abiertamente con nadie más del mundo exterior, sabía que estábamos caminando sobre una cuerda floja cada vez más tensa e inestable. Las horas transcurrieron lentamente mientras compartíamos nuestras inquietudes sobre lo desconocido que nos esperaba al final del camino elegido. Cada conversación parecía acercarnos más, pero también alejarnos del futuro incierto por delante. La presión aumentaba cada día más fuerte, como si estuviéramos atrapados dentro de un ciclo interminable donde los deseos personales chocaban contra las expectativas familiares establecidas hace tiempo atrás por otros. Y así continuamos navegando entre sombras y luces fugaces hasta llegar al punto donde todo podría cambiar irrevocablemente. El aire en Córdoba se sentía más pesado que de costumbre, como si cada respiro estuviera cargado de secretos no dichos. Caminaba por las calles empedradas, entre los aromas de las tapas y el bullicio de las conversaciones en las tabernas. Todo parecía continuar como siempre, pero dentro de mí, una tormenta se gestaba. La confusión y la culpa se entrelazaban en mi mente, recordándome constantemente lo que estaba en juego. Aquel encuentro casual con un viejo conocido en la plaza me hizo sentir expuesta. Su mirada inquisitiva me atravesó como una flecha. ¿Podría haber notado algo?
La forma en que me sonrió casi con complicidad encendió una chispa de paranoia. No te he visto últimamente, comentó con un tono que insinuaba más de lo que decía. Agradecí que la conversación no se extendiera, mis palabras se atascaban en mi garganta. Al llegar a casa, el silencio era abrumador. Mi esposo estaba sentado en el sofá, absorto en su teléfono. La rutina nos había convertido en extraños. Me pregunté si él también sentía ese vacío o si simplemente había aprendido a ignorarlo. ¿Cómo estuvo tu día?, le pregunté intentando romper la monotonía. Su respuesta fue un murmullo distraído que apenas llegó a mis oídos. Esa noche, mientras intentaba dormir, los pensamientos sobre mi hijastro inundaron mi mente. Las conversaciones profundas y las risas compartidas parecían tan lejanas ahora. Había algo más que simple compasión, había un entendimiento mutuo que nos unía de formas inesperadas. Recordé su mirada perdida cuando le ofrecí ayuda por primera vez y cómo esa vulnerabilidad me había atraído hacia él. La mañana siguiente llegó con la promesa de un nuevo día, pero la carga emocional seguía presente. Decidí visitarlo para hablar sobre sus problemas y también sobre nosotros. Necesitaba claridad sobre lo que realmente quería en esta situación confusa. Cuando llegué a su casa, noté que su expresión era sombría. ¿Qué pasa?, le pregunté al entrar. Nada, respondió con evasión, pero sus ojos delataban una lucha interna. Me senté frente a él y lo insté a abrirse. Sé que estás lidiando con muchas cosas, dije suavemente, tratando de crear un espacio seguro para él. No tienes por qué cargarlo solo. Finalmente dejó escapar un suspiro profundo y comenzó a hablar sobre sus inseguridades y miedos, sobre cómo se sentía atrapado entre las expectativas familiares y sus propios sueños no cumplidos. Cada palabra resonaba dentro de mí como un eco familiar, yo también había sentido ese peso durante años. Me siento perdido, confesó al final, su voz temblando ligeramente. No sé qué hacer. En ese momento comprendí que no solo él estaba luchando con sus emociones, yo también estaba atrapada entre lo correcto y lo incorrecto, entre el deseo y la lealtad familiar. La conexión entre nosotros era más profunda de lo que había imaginado. Quizás deberíamos encontrar una solución juntos, propuse sin pensar demasiado en las implicaciones de mis palabras. Él me miró fijamente durante unos segundos antes de asentar lentamente con la cabeza, como si estuviera considerando cada opción disponible ante nosotros. En ese instante compartido, el mundo exterior desapareció, solo existíamos nosotros dos y nuestras verdades ocultas. La conversación continuó fluyendo naturalmente mientras compartíamos historias sobre nuestros sueños olvidados y anhelos reprimidos. Era como si una barrera invisible se hubiera roto entre nosotros, ya no éramos madrastra e hijastro sino dos almas buscando respuestas. Sin embargo, el momento fue interrumpido por el sonido del timbre de la puerta, era un amigo común que venía a visitarnos sin previo aviso. La tensión se hizo palpable al instante, ambos sabíamos que debíamos ocultar lo ocurrido. ¿Quieres seguir hablando después?, le pregunté mientras intentaba mantener la calma ante la llegada inesperada. Él asintió nuevamente antes de levantarse para recibir al visitante. Mientras escuchaba risas desde otra habitación, una sensación incómoda se instaló dentro de mí, ¿habría alguien más sospechando? Un nudo se formó en mi estómago al pensar en las posibles consecuencias si alguien llegara a enterarse de nuestra relación secreta. La tarde avanzó sin incidentes mayores, pero mi mente seguía atrapada entre pensamientos contradictorios sobre lo sucedido entre nosotros y los riesgos involucrados al continuar este camino prohibido. Esa noche regresé a casa sintiendo aún el peso del secreto compartido con mi hijastro y cómo eso podría cambiar todo lo que conocí hasta ahora. Mi matrimonio monótono y mis deseos reprimidos por años estaban empezando a cobrar vida nuevamente. Mientras trataba de dormir nuevamente esa noche, reflexioné sobre cómo habíamos llegado hasta aquí, dos personas perdidas encontrándose en medio del caos emocional generado por nuestras propias decisiones erradas e impulsivas. La voz interior continuaba condenándome por mis acciones, cada pensamiento era como una punzada recordándome los límites difusos entre amor familiar y deseo personal. Pero también había algo liberador en ello, finalmente estaba siendo vista por alguien después de tanto tiempo sumida en la sombra del olvido matrimonial.
El amanecer trajo consigo nuevas dudas e incertidumbres sobre nuestro futuro juntos o separados. Sabía muy bien que esta relación podría tener consecuencias devastadoras para ambos si alguien llegara a descubrirla. Decidí entonces buscar respuestas claras antes de dar cualquier paso más allá del umbral donde nos habíamos encontrado hasta ahora. El día se deslizó lentamente como un río que avanza con calma, pero en mi interior, las aguas estaban revueltas. La tensión en casa era palpable, cada conversación con mi esposo se sentía cargada de palabras no dichas. A menudo me encontraba perdida en mis pensamientos, buscando respuestas en la rutina diaria que había comenzado a parecerme una prisión. La noche anterior había sido un torbellino de emociones. Después de nuestra discusión sobre el futuro, me quedé despierta hasta tarde, mirando el techo y preguntándome si realmente podía seguir así. La culpa me consumía cada vez que pensaba en el hijastro. Él había mostrado su vulnerabilidad y yo había respondido a su llamado de una manera que jamás imaginé que haría. Al llegar la tarde, decidí que era hora de hablar con él. No podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo entre nosotros. En un rincón del parque donde solíamos pasear, las flores comenzaban a florecer, simbolizando un nuevo comienzo para muchos, pero para mí representaban la confusión de mis sentimientos. ¿Te gustaría dar un paseo?, le pregunté cuando llegué al lugar acordado. Su mirada reflejaba una mezcla de sorpresa y comprensión. Claro, respondió mientras comenzamos a caminar por el sendero cubierto de hojas secas. Mientras avanzábamos, el aire fresco traía consigo el aroma de las flores y los recuerdos de días más simples. A medida que nos adentrábamos en la conversación, los temas se tornaron más serios. No sé cómo seguir adelante, confesó él, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Siento que hay algo entre nosotros, pero también me asusta. Lo sé, respondí con voz temblorosa. Pero debemos ser honestos sobre lo que queremos. A medida que hablábamos, la presión en mi pecho aumentaba. Sabía que no solo se trataba de nosotros, la vida familiar seguía girando a nuestro alrededor como un carrusel incesante. Cada vuelta traía consigo nuevas preocupaciones y viejos resentimientos. Recordé la última discusión con mi esposo cuando él mencionó sus frustraciones sobre nuestra relación. No entiendo por qué ya no somos como antes, había dicho con un tono herido. Su voz resonaba en mi mente mientras caminaba junto al hijastro. ¿Qué pasará si alguien nos ve? O peor aún, si tu padre se entera, pregunté casi en un susurro. Él se detuvo por un instante y miró hacia el suelo antes de responder, no puedo seguir ocultando esto, ni puedo alejarme de ti. Las palabras flotaban entre nosotros como hojas arrastradas por el viento. El peso del secreto nos envolvía y cada momento compartido se volvía más intenso y más complicado. Finalmente decidí dar un paso adelante, necesitamos hablar sobre cómo manejar esto. La determinación llenó mi voz mientras miraba sus ojos claros. ¿Y qué propones?, inquirió él con una mezcla de curiosidad y temor. No lo sé aún. Pero debemos encontrar una forma de ser honestos sin destruir todo lo demás, dije mientras contemplaba las flores del parque, su belleza contrastaba con la tormenta emocional que vivíamos. La conversación continuó fluyendo entre nosotros mientras buscábamos respuestas a preguntas difíciles. Sin embargo, a medida que hablábamos sobre nuestras emociones y deseos ocultos, la realidad del mundo exterior parecía acercarse cada vez más. Cuando finalmente regresamos a casa esa tarde, los ecos de nuestras palabras aún resonaban en mi mente como campanas lejanas. Mi esposo estaba sentado en la mesa del comedor leyendo el periódico, su expresión era seria y distante. Me senté junto a él tratando de actuar normal, aunque sabía que esa fachada podría desmoronarse en cualquier momento. Esa noche no dormí bien, cada ruido me parecía amplificado por la ansiedad acumulada dentro de mí. La incertidumbre me mantenía alerta y despierta mientras pensaba en lo frágil que era nuestra situación. El día siguiente llegó con una luz brillante pero fría, el cielo azul parecía burlarse de mis inquietudes internas. Mientras preparaba el desayuno para mi esposo, pensé nuevamente en cómo comunicarle mis sentimientos sin causar estragos innecesarios. Mientras servía café humeante en tazas blancas, decidí romper el silencio, necesitamos hablar. Las palabras salieron más firmes de lo que esperaba.
Él levantó la vista del periódico con sorpresa. ¿De qué se trata? Sobre nosotros, sobre nuestra relación. La tensión comenzó a acumularse nuevamente entre nosotros como una tormenta inminente. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué ahora? Cuestionó él con desconfianza visible. Quiero ser honesta contigo, respondí mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar lo complicado que todo había llegado a ser sin revelar demasiado sobre lo sucedido entre mi hijastro y yo. La conversación tomó un giro inesperado cuando él comenzó a expresar resentimientos acumulados durante años. Palabras hirientes llenaron el aire mientras discutíamos aspectos olvidados de nuestra vida juntos. Cada frase se sentía como un golpe directo al corazón. Fue doloroso ver cómo nuestras vidas habían llegado a este punto crítico. A medida que él hablaba sobre sus frustraciones e insatisfacciones, comprendí cuán profundamente habíamos caído en esta rutina vacía donde ambos éramos prisioneros sin darnos cuenta. Mis pensamientos vagaron hacia el hijastro. ¿Cómo podría reconciliar ambas relaciones? La charla continuó hasta bien entrada la tarde. Cada palabra pronunciada era como una piedra lanzada al agua tranquila pero profunda del lago emocional donde nadábamos desde hacía tiempo sin rumbo claro ni esperanza aparente. Finalmente decidimos tomar un respiro antes de continuar discutiendo sobre nuestros problemas maritales cuando sonó el teléfono. Era él nuevamente. Mi corazón dio un vuelco al escuchar su voz familiar al otro lado. Necesito verte. El deseo por encontrar respuestas chocó contra las responsabilidades familiares. Sabía muy bien lo arriesgado que sería reunirme con él nuevamente después del tumulto emocional reciente entre mi esposo y yo. No puedo ahora, respondí casi automáticamente mientras luchaba contra mis propios deseos internos y los miedos nacientes ante esta nueva situación tan delicada. Es importante, debemos hablar, insistió su voz llena de urgencia traspasando cualquier barrera emocional impuesta por mí misma o por las circunstancias externas presentes en ese momento tan crítico para todos nosotros involucrados directamente o indirectamente en esta trama compleja intrincada donde todos éramos actores principales sin quererlo realmente. No podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos opuestos, uno lleno de amor prohibido pero sincero hacia ese joven perdido buscando respuestas afuera. Y otro lleno del compromiso matrimonial donde debía permanecer firme ante los embates cotidianos aunque eso significara sacrificar parte esencial del verdadero yo escondido tras muros invisibles construidos durante años sin darme cuenta hasta ahora. Me encontraba ante una bifurcación peligrosa donde cada decisión podría tener consecuencias devastadoras para todos los involucrados. La tarde en Córdoba se tornaba gris, como si el cielo reflejara la confusión que me embargaba. La luz del sol apenas lograba atravesar las nubes, creando sombras alargadas sobre las calles empedradas. En mi mente un viejo diario que había encontrado me atormentaba con recuerdos de decisiones pasadas. Sus páginas estaban llenas de sueños y anhelos que parecían tan lejanos ahora. El eco de mis propias palabras, escritas con una pluma temblorosa, resonaba en mi interior. ¿Qué es lo correcto? Mientras paseaba por el parque, las flores de primavera comenzaban a florecer, simbolizando nuevos comienzos. Sin embargo, para mí, cada pétalo caído representaba una elección no hecha. La culpa me ataba como un lazo invisible. El hijastro había comenzado a distanciarse de mí, y su mirada se tornó fría y distante cuando le confesé mis sentimientos. ¿Por qué no puedes dejarlo todo atrás?, preguntó una vez, su voz cargada de dolor. No sabía qué responderle. En su confusión, él buscaba respuestas y yo solo quería ser vista. La presión del matrimonio pesaba sobre mis hombros como una losa, el deseo de ser comprendida chocaba con la realidad de mis responsabilidades. Al regresar a casa, el silencio era ensordecedor. Mi esposo estaba sentado en el sofá, absorto en sus pensamientos. La rutina diaria parecía haber creado un abismo entre nosotros. Las conversaciones se habían vuelto superficiales, las miradas evitadas hablaban más que 1000 palabras. ¿Te pasa algo?, preguntó él sin apartar la vista de la televisión. Su tono era neutral, pero había un trasfondo de preocupación que no podía ignorar. No, solo estoy cansada, respondí sintiendo como el peso de la verdad se acumulaba en mi pecho. Esa noche no pude dormir. El recuerdo del diario me perseguía. No temas a lo desconocido, decía una frase subrayada con fuerza. Pero lo desconocido era aterrador,
era la posibilidad de perderlo todo por un amor prohibido que florecía en secreto. El día siguiente transcurrió entre tareas cotidianas y pensamientos intrusivos sobre mi relación con el hijastro. Había decidido hablar con él nuevamente, necesitábamos aclarar lo que estaba sucediendo entre nosotros antes de que fuera demasiado tarde. Cuando llegué al lugar donde solíamos encontrarnos, una taberna local famosa por sus tapas, sentí una mezcla de ansiedad y anticipación. Los aromas familiares flotaban en el aire, aceitunas aliñadas, jamón ibérico y pan crujiente recién horneado llenaban mis sentidos mientras esperaba a que él llegara. Al verlo entrar, su rostro reflejaba un torbellino emocional similar al mío. Se sentó frente a mí sin pronunciar palabra durante unos momentos que parecieron eternos. Necesitamos hablar, dije finalmente rompiendo el silencio incómodo. Lo sé, respondió él con voz baja. He estado pensando en lo que pasó, y no sé si puedo seguir así. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar sus palabras. El miedo a perderlo se apoderó de mí, sin embargo, era evidente que nuestra conexión había cambiado para siempre. Lo siento, murmuré sin poder evitarlo. No quise complicar tu vida. Pero lo hiciste, replicó él con sinceridad punzante en sus ojos oscuros. Me he estado alejando porque no sé cómo manejar esto. La verdad caía entre nosotros como un muro invisible, cada palabra pronunciada parecía alejarme más de la posibilidad de un futuro juntos. El dolor reflejado en su mirada me hizo cuestionar si realmente valía la pena arriesgarlo todo por este amor secreto. La conversación continuó girando alrededor del mismo punto, nuestro deseo mutuo versus las consecuencias devastadoras que podrían surgir si alguien llegara a enterarse de nuestra relación. La culpa seguía acechando como una sombra oscura sobre nuestras cabezas. Finalmente decidimos separarnos por un tiempo, quizás eso ayudaría a aclarar nuestras emociones confusas y permitirnos tomar decisiones más racionales. Al salir del bar, la sensación del aire fresco contrastó con el calor acumulado dentro del establecimiento. Volví a casa sintiéndome vacía y perdida al mismo tiempo, cada rincón del hogar parecía gritarme los errores cometidos y los caminos no tomados. A medida que pasaban los días, luché contra la tentación de llamarlo o buscarlo nuevamente, sin embargo, sabía que debía mantenerme firme ante esta decisión difícil pero necesaria. Una semana después recibí una llamada inesperada, era él nuevamente. Necesito verte, dijo con urgencia en su voz. El corazón me dio un vuelco mientras aceptaba encontrarnos en nuestro lugar habitual otra vez, algo dentro me decía que esta vez sería diferente. Al llegar allí noté algo inusual en su expresión, ansiedad mezclada con determinación. He hablado con alguien, comenzó sin preámbulos. ¿Con quién?, pregunté alarmada ante la idea de ser descubiertos. No es importante, respondió rápidamente antes de continuar. Lo importante es que necesito saber si realmente quieres seguir adelante o si esto fue solo un desliz. Las palabras resonaron como campanas en mi cabeza, cada golpe era más fuerte que el anterior mientras intentaba procesar lo que significaban para nosotros dos. No sé, titubeé mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar mis sentimientos contradictorios. Antes de poder articular cualquier cosa coherente, él tomó mis manos entre las suyas y mirándome intensamente dijo: no quiero perderte. El instante se volvió eterno mientras nuestros corazones latían al unísono, entonces comprendí que este momento definiría nuestras vidas para siempre. Sin embargo, justo cuando iba a responderle algo significativo sobre nuestros futuros juntos o separados, un grito desgarrador resonó desde fuera del bar interrumpiendo nuestra conversación abruptamente y dejándome paralizada ante la incertidumbre del futuro inmediato. El grito desgarrador resonó nuevamente más fuerte esta vez, y me sacudió de mis pensamientos. Miré a mi hijastro y en sus ojos vi una mezcla de confusión y temor. El bar, con su ambiente cálido y acogedor, se convirtió en un escenario de inquietud. La música de fondo se apagó lentamente, como si el universo estuviera esperando que tomáramos una decisión. Sin pensarlo, me levanté y fui hacia la puerta. La curiosidad me empujaba a salir, pero también el instinto de protegerlo. Al abrir la puerta, un grupo de personas se agolpaba en la calle. La escena era caótica, algunos gritaban mientras otros intentaban calmar a los más asustados. En medio del tumulto vi a un familiar cercano que parecía estar en problemas.
Regresé al interior del bar con el corazón acelerado. Mi hijastro me miraba con inquietud. No podía ignorar lo que estaba sucediendo afuera, algo grave estaba ocurriendo y sabía que debía actuar. ¿Qué hacemos?, preguntó él, su voz temblorosa revelando su propia ansiedad. Debemos averiguar qué pasa, respondí con firmeza, aunque dentro de mí todo era confusión. Caminamos juntos hacia la salida, pero antes de cruzar el umbral, una sensación profunda de desasosiego me invadió. ¿Qué implicaciones tendría esto para nosotros? La conexión que habíamos establecido se sentía más frágil que nunca. Al llegar a la calle nos encontramos con el familiar que había visto antes, él estaba rodeado por otros miembros de la familia que trataban de calmarlo. «Es un accidente», dijo uno de ellos con voz temblorosa. «Necesitamos ayuda». La noticia cayó como un balde de agua fría sobre mí. La verdad era que no podía seguir ocultando lo que había sucedido entre nosotros. La relación secreta había comenzado como un refugio ante la soledad del matrimonio, pero ahora se transformaba en una carga pesada en medio del caos familiar. Miré a mi hijastro y vi su rostro lleno de preguntas sin respuesta. «Debemos hablar», le dije en voz baja mientras nos alejábamos del grupo agitado. Él asintió lentamente, ambos sabíamos que este momento era inevitable. Nos dirigimos hacia un parque cercano donde las flores comenzaban a florecer con la llegada de la primavera. El contraste entre la belleza del entorno y el tumulto emocional que llevábamos dentro era abrumador. Nos sentamos en un banco bajo un árbol frondoso, el aire fresco traía consigo el aroma dulce de las flores. «Esto no puede seguir así», comenzó él, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. «No puedo seguir sintiéndome así mientras todos están sufriendo». Sus palabras eran sinceras y estaban cargadas de una tristeza profunda. «No sé cómo arreglar esto», respondí honestamente mientras miraba al suelo cubierto de pétalos caídos. «Me siento atrapada entre lo que quiero y lo que debería hacer». Era cierto, cada día me despertaba sintiendo el peso del secreto sobre mis hombros. Él tomó mi mano suavemente, ese gesto simple trajo consigo una oleada de recuerdos compartidos, risas en la mesa familiar, momentos cómplices durante las fiestas. Pero también había dolor, el dolor por lo que habíamos cruzado y lo que estaba en juego ahora. «Tal vez debamos contárselo», sugirió finalmente él con voz temblorosa pero decidida. Esa idea me aterrorizó tanto como me liberó, al mismo tiempo sabía que no podía seguir escondiéndome detrás del miedo. «¿Y si eso destruye todo?», murmuré, aunque en mi interior comenzaba a aceptar que mantener este secreto podría ser aún más destructivo. La conversación se tornó cada vez más intensa mientras discutíamos las posibles consecuencias. ¿Qué pasaría si mi esposo se enterara? ¿Y si nuestra relación se rompía irremediablemente? Las preguntas flotaban entre nosotros como sombras amenazantes. De repente un sonido ensordecedor interrumpió nuestros pensamientos. Eran sirenas acercándose rápidamente hacia nosotros desde la dirección del bar donde habíamos estado antes. Ambos nos miramos alarmados. Esa señal era clara, algo grave había sucedido y no podíamos escapar a las repercusiones de nuestras decisiones. «Es hora», dije con determinación renovada mientras me levantaba del banco. Él asintió aunque su rostro reflejaba incertidumbre ante lo inevitable. Regresamos al bar donde el ambiente seguía convulso, los familiares estaban ahora agrupados intentando obtener información sobre el accidente ocurrido previamente. El caos reinante era palpable y yo sabía que dentro de poco tendríamos que enfrentarnos no solo a nuestras propias emociones sino también al juicio ajeno. Mientras nos acercábamos al grupo familiar, sentí como mi corazón latía desbocado por la ansiedad y la culpa acumulada por meses ocultando nuestra relación secreta detrás de una fachada normalizada ante los demás. «Ya no puedo esconderme», pensé mientras tomaba aire profundo para enfrentar lo inevitable. A medida que cruzábamos el umbral hacia ese mundo lleno de incertidumbres e interrogantes sin respuesta, comprendí que todo lo construido hasta ese momento estaba a punto de desmoronarse frente a nuestros ojos. Un grito resonó nuevamente desde dentro del bar justo cuando estábamos por entrar. Esta vez fue diferente, sonó como una llamada desesperada por ayuda o tal vez una advertencia sobre lo que estaba por venir. Las miradas se volvieron hacia nosotros cuando entramos juntos al lugar donde todo comenzó.
sentí como todos los ojos se posaron sobre mí como si pudieran leer mis pensamientos más oscuros. Y entonces comprendí con horror, no solo enfrentaría las repercusiones por mis decisiones personales sino también las consecuencias inesperadas derivadas del caos familiar desatado esa noche.